Usted ha sido conocedor del caso venezolano, ha ido a Venezuela como observador electoral, fue expulsado incluso del país o fue declarado persona no grata, ahora no puede regresar. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de la comunidad internacional frente al caso venezolano y cómo cree que la región debe enfrentar esa crisis que se vive en Venezuela? Bueno, la región tiene mucho rato de estar trabajando en tener una defensa interamericana de los derechos humanos. Y dentro de esa defensa interamericana de los derechos humanos está incluida la defensa de la democracia. Eso lo establece con toda claridad la Carta Democrática Interamericana, que por cierto se aplicó por primera vez en defensa del presidente Chávez cuando el golpe de abril del año 2002. De manera que en el caso venezolano tiene una atinencia todavía más importante esa carta. Ha sido difícil su aplicación, ha sido difícil porque en la realidad internacional las decisiones colegiadas de naciones se enfrentan con que por una parte están los principios y las decisiones que deberían ser de acuerdo a valores y a procedimientos jurídicos, y por otra parte están los intereses. Y a veces los intereses inmediatos de alguna entidad la hacen actuar en contra de los intereses de largo plazo. Los humanos desdichadamente padecemos de un cortoplacismo complicado en el cual no nos damos cuenta de que cuando ponemos en riesgo los valores, ponemos en riesgo nuestro propio futuro y la forma como ellos nos pueden afectar en el futuro. Y por una solución inmediata de algún bienestar que se le pueda obtener a una determinada posición en una votación, se compromete ese futuro. Eso, sin embargo, no debe ser un obstáculo para seguir luchando internacionalmente para que haya claridad. O sea, Venezuela, ahora con la elección de los gobernadores, con la elección de la constituyente, pues cada vez se conforma más como un lugar en el cual no se puede hablar de que hay una democracia, no hay división de poderes, no se respeta el Parlamento, no se respeta el Parlamento en sus funciones ni legislativas, ni de control del gasto, ni de control de requisitos de levantamiento de los procedimientos ordinarios como procesos de emergencia, ni de poder dar una amnistía, ni de control político. De manera que en esas circunstancias, y habiéndose dado una constituyente ilegal y a espaldas al pueblo, pues es evidente que no puede hablarse de que haya una democracia, de manera que se está rompiendo un principio fundamental de defensa de derechos humanos en el continente, como han sido definidos en el continente. Y eso amerita que los países sigamos con una posición muy clara de que esa es la circunstancia que se vive en Venezuela, que desdichadamente significa no solo esto que podría sonar como algo jurídico o algo de principio, algo de valores, sino que significa sufrimiento para todo un pueblo. Presidente, usted habla de la OEA y usted sabe que la OEA y Estados Unidos, digamos, son el liderazgo de Estados Unidos, juega un papel importante y ha jugado un papel importante en varios momentos de la OEA. Sin embargo, hoy en día, con el actual presidente y con las declaraciones que dio, considerada por algunos como imprudentes, con el tema de invadir Venezuela o intervenir militarmente en Venezuela, ¿qué tanto puede eso contribuir, por ejemplo, a que haya en un momento dado un consenso en la votación en la OEA para tratar de destrabar el tema venezolano? O sea, porque como usted bien lo indica, las decisiones que se toman en el seno de la OEA son decisiones por consenso. Por lo tanto, tiene que haber una votación y tiene que haber una mayoría para que se tomen ciertas decisiones. Pero si Estados Unidos no ayuda, o si genera de todas maneras reacciones en cadena ante una declaración como la que dio el presidente Trump hace unos meses, ¿cómo se puede generar un ambiente, digamos, de una votación favorable a que haya un destrabe de la situación venezolana? No hay duda de que para los latinoamericanos, que ciertamente en el curso de la historia, siglo XIX, siglo XX, hemos sufrido
de agresiones unilaterales de Estados Unidos y invasiones, de pérdida de territorio en México, repetidas invasiones a República Dominicana, invasiones en Nicaragua, Venezuela, México, bueno, tantas operaciones de este tipo. Hay una sensibilidad importante en América Latina que es justificada. Es vivir en un continente con un vecino muy poderoso que en el pasado en muchas ocasiones ha actuado por su cuenta en la toma de algunas decisiones. Todo el proceso de construcción desde las conferencias panamericanas de finales del siglo XIX en adelante es un proceso de tratar de crear un derecho interamericano que nos ponga en una condición de poder convivir pacíficamente y construir conjuntamente soluciones. Y ese es un proceso con altos y bajos como todas las acciones humanas. Los humanos no vamos en una sola línea, en una sola dirección. Tenemos progresos y tenemos caídas, retrocesos. Pero no hay duda de que hoy tenemos una posición mucho más clara en principios. Y es claro, pues que no conviene una posición unilateral de Estados Unidos en frente a Venezuela, porque lo que quería es unir a los latinoamericanos a favor del gobierno de Maduro. Ese es el resultado que se obtendría, como se obtuvo en muchos casos, en mi opinión, en el caso del embargo con Cuba. Yo creo que se le dio una justificación a un régimen dictatorial de por qué la situación en su país era una situación de miseria, que no es porque el embargo haya sido tan importante, sino que es porque un sistema centralizado de manejo lleva a esas ineficiencias y esas dificultades de bienestar para la gente. Pero se le da una excusa, y esa excusa actúa en favor del propio gobernante, en este caso de Cuba. Ojalá no quisiéramos que ocurriera lo mismo en el caso de Venezuela y el presidente Maduro. Por eso me parece a mí que la solución está en que los latinoamericanos tomemos el asunto en nuestras manos. Por eso me parece tan importante el Grupo de Lima, por eso me parece tan importante que las posiciones del secretario general Almagro, que hace que seamos los latinoamericanos los que estamos señalándole al mundo lo que ocurre en Venezuela. Que frente a eso puede haber posiciones del gobierno americano que jueguen en contra de mantener este ambiente. Pues eso es un problema de las dificultades de jugar con muchos seres independientes. Ahí eso uno corre el riesgo siempre de que estas cosas se den, pero hay que enfrentarlas y hay que seguir adelante y asumir las responsabilidades. Lo peor que nos podría pasar es lo que pasó con Noriega. Me acuerdo cuando vino la elección y le robaron la elección a la UNO y tiraron a los Dobermans, como llamaban a la policía represiva de Noriega contra los ciudadanos en las calles. Yo estuve allá en Panamá, había ido de observador en las elecciones y estábamos tratando de defender ese proceso. Y me moví a varios países de América Latina a hablarles y hacerles ver que se necesitaba que los latinoamericanos tomaran las cosas en nuestras manos. Bueno, no lo hicimos, no se logró en aquel momento un movimiento en esa dirección. El resultado fue una invasión de los Estados Unidos a Panamá y un cambio que yo lamento mucho que se haya hecho de esa manera, porque es retroceder en el establecimiento de relaciones respetuosas y de confianza entre los países de América. Una situación muy distinta a la venezolana, por supuesto. Por supuesto, porque no es lo mismo entrarle al ejército de Venezuela con la riqueza del petróleo y con la cantidad de armas y con el apoyo de Rusia y de China, que entrarle al caso de Panamá. Panamá no era Granada, pero tampoco es Venezuela. De manera que no se trata de una operación que pudiera verse de esa manera. En cuanto a las, ya no hablando solo del caso venezolano, sino a las amenazas actuales de las democracias latinoamericanas y de las democracias en general, los partidos políticos tienen un papel fundamental y se viene desprestigiando de alguna manera a los partidos políticos y jugando un poco la antipolítica, que es lo que ha llevado a que surjan líderes como el caso de Venezuela y otros tantos regímenes autoritarios. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que tienen los partidos políticos actualmente para reinventarse?
Sin duda el problema no es solo latinoamericano, usted ya lo dijo. El problema de lo que se está viviendo para los partidos políticos, para los políticos, para la democracia, para los gobernantes, es un problema que en este siglo XXI se ha generado en Latinoamérica, se ha generado en Europa, se ha generado en Estados Unidos, de manera que es un problema que yo no lo veo manifestándose ni en Asia ni en África, donde también es cierto que los procesos democráticos son mucho menos desarrollados que en estas otras zonas del mundo. Tampoco lo veo desarrollándose en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, pero sí, ni tampoco en Canadá, pero sí Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Europa. Y esto tiene que ver con muchas fuerzas. Es un fenómeno que no es causado por una sola dirección. Evidentemente una manifestación de eso es la antipolítica, pero la antipolítica es un resultado, no es algo que es la causa principal, no es que ella se inventó para hacer esto. No, la antipolítica sale de muchas cosas. Una de las cosas de la que sale es todo este cambio del tipo de cultura en que estamos viviendo. Yo creo mucho lo que Mario Vargas Llosa allá en el 2006 en una reunión de la CIP planteó y que después escribió en un ensayo. Es que estamos viendo la civilización del espectáculo. Hemos banalizado todo. Hemos banalizado la prensa, la información, hemos banalizado el arte, hemos banalizado la política, hemos banalizado la violencia. Todo se convirtió en espectáculo, todo es motivo para crear entretenimiento. Y todo es buscar algo que haga que el público encuentre en aquello una satisfacción o al morbo o al uso del tiempo libre o al esparcimiento. Y esto, habiendo alivianado de esta manera las cosas, pues causa estos impactos. Además de eso, el fin de la confrontación de la Guerra Fría nos llevó a un momento en el cual el enfrentamiento ideológico de los grandes valores se dejó de lado. Y eso, cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba muy contento. Yo vi que íbamos a tener un mundo que se desarrollara en el cual la técnica, el conocimiento iba a ser lo que iba a diferenciar. Un partido iba a proponer una manera de reformar la educación a través de mejor capacitar a los maestros y de mejor evaluarlos a su ingreso y de mejor supervisarlos, y otro a través del uso de tecnologías de infocomunicación, y otro de otra manera. Y el electorado iba a ir escogiendo una escogencia complicada porque sí es sobre temas técnicos, pero con confianza en los líderes y con confianza en los técnicos iba a ir viendo si este opina de esta manera, me parece que es por ese lado. Entonces sería este proceso de invención e imitación, que es a través del cual los seres humanos hemos ido creando y desarrollando nuestra civilización. Pero desgraciadamente no ocurrió así. Lo que ocurrió es que se fue perdiendo el enfrentamiento de valores básicos, y en esa pérdida de enfrentamiento de valores básicos no logramos que la técnica y el conocimiento asumieran el lugar de esto. Y más bien los procesos en unos países europeos, Estados Unidos, migratorios, en otros países los procesos de distribución de un recurso natural como en Venezuela, donde esa distribución causa siempre problemas económicos muy serios, la enfermedad holandesa, el enriquecimiento de encontrar recursos naturales, el empobrecimiento de encontrar recursos naturales centralizadamente explotados. En otros lugares el hecho de que el crecimiento es desequilibrado y unos surgen más que otros y crea envidias y resentimientos. Todo esto se convirtió en un caldo propicio para que la cultura se fuera haciendo, viendo a las élites como algo separado, como algo que no entendían los intereses de la gente. Cuando hablaban de las ventajas del libre comercio, por ejemplo en Estados Unidos, para poner un ejemplo alejado que lo puedo ver más fácil, cuando hablaban de las ventajas del libre comercio en Estados Unidos, no estaban tomando en cuenta la familia específica que perdía su puesto en una fábrica indiana y que sufría el proceso de pérdida de una forma de vida, de acomodo, de bienestar, y que si bien el conjunto puede tener una canasta de bienes más grande, eso no significaba que había personas que estaban pasando por una situación de ajuste complicada. Y entonces en esto se fue perdiendo el aprecio por la técnica, el aprecio por los técnicos, el creer en que las élites podían estar hablando en serio
y dejó de verse a las élites como representantes con un cierto grado de validez para desconfiar de ellos, y esto por supuesto hizo muy fácil llegar a la desconfianza de la política, y eso lo aprovecharon políticos, no otros políticos. Los que han hecho la antipolítica son políticos que para surgir frente a los otros políticos que estaban establecidos lanzan la antipolítica. No son los medios, no son los escritores, no son los grupos sociales los que crean la antipolítica. La antipolítica se crea al final por políticos que son los que se aprovechan de ese caldo de cultivo para generar apoyos y para generar unas relaciones de liderazgo directos con la gente que carecen de soporte, carecen de un partido, carecen de una estructura, carecen de un grupo de pensamiento, carecen de un equipo cuando se llega al gobierno. Cuando llegan al gobierno tienen que inventar con quién gobernar, tienen que improvisar, no tienen programas, y entonces, pero tienen poder y tienen un apoyo de la gente que se maneja con una cosa que es importantísima, que para mí es de las cosas más importantes que he descubierto ya viejo, y que me parece que además de haberla descubierto ya viejo me entristece mucho, que es que a veces el hígado es más importante que el estómago, que el corazón y que la cabeza, y que la gente reacciona más por envidia, por resentimiento, por sentimientos negativos hepáticos, que por el amor del corazón, por la inteligencia de la razón o por las necesidades del estómago. Más la bilis que la materia gris. Más la bilis que la materia gris, que el interés propio del bienestar y que el amor. ¿Sigue siendo Costa Rica la Suiza de Centroamérica? Bueno, es que depende de dónde la colocas. En Centroamérica sí, pues si la pusiéramos en Europa no sería Suiza. Pero es que no tiene todavía, o sea, en este momento no hay ejército, es decir, es una situación bastante particular en América Latina, ¿no? Suiza tiene un gran ejército y todo el mundo tiene un rifle en la casa. Nosotros no tenemos ejército, vamos en eso muy diferentes que Suiza, pero sí, Costa Rica tiene ventajas muy grandes, y esas ventajas grandes que tiene no son las que hicimos los que hemos sido presidentes en este siglo, en el siglo pasado. Viene del siglo XIX, nuestra época de cambio, lo que nos hizo tener una situación mejor ahora, es que en el siglo XIX nos abrimos al comercio internacional más rápido que otros. Encontramos en el café, décadas antes que los productores más grandes de café, una manera de insertarnos en el mundo. Tuvimos de primer presidente no un militar, sino un maestro, porque nos llegó regalada la independencia declarada de Guatemala. No tuvimos que armarnos para ganárnosla. Tuvimos después nuestra lucha, que fue defendernos de que no vinieran los filibusteros yanquis o sureños a tomar Centroamérica desde Nicaragua, y ahí tuvimos nuestra gran guerra. Pero nacimos con un maestro, nacimos con el café, nacimos con los recursos dedicados a la educación, con un país en que no había grandes riquezas y en el cual los colonos españoles que se quedaron ahí porque no pudieron irse. Todos los que pudieron irse a otro lado se fueron a hacer plata a Perú, a México o a Guatemala o a Nicaragua, pero los que se quedaron tuvieron que trabajar la tierra, y entonces venimos de un sustrato en el cual había un régimen no igualitario, porque nunca hay igualdad en ningún lugar, pero mucho menos desigual, mucho menos de explotación de mano de obra nativa, en el cual había una frontera agrícola ahí disponible. Cuando vino el café, el que quiso tener un pedazo de tierra tuvo un pedazo de tierra, y igual inicialmente el café fue un gran democratizador e igualador de ingresos. Por supuesto, al poco tiempo eso ya se cambió, porque unos eran más emprendedores que otros, y unos exportaron, y unos trajeron con esa exportación productos de Inglaterra y empezaron a venderlos, y claro, algunos se generaron más riqueza y volvieron a crear desigualdades. Pero dentro de ese sustrato, cuando termina el siglo XIX, Costa Rica, que era la más pobre de todas las regiones de la Capitanía General de Guatemala, Centroamérica, es el más avanzado. Y tenía niveles de educación y niveles de salud como Argentina o Uruguay, que en ese momento pues, los estándares del mundo eran muy elevados. Perdona que lo interrumpa, lo de Suiza además es por el tema que Costa Rica siempre ha sido mediadora en conflictos importantes en América Latina.
en este momento, con todo lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, ve alguna posibilidad de que Costa Rica vuelva a tener un papel importante como mediador en una crisis política como la de Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que Costa Rica tiene esa vocación. Además, es para nosotros una necesidad. Nosotros no tenemos ejército, dependemos del derecho internacional. No tenemos ejército, dependemos del derecho internacional, necesitamos que se aplique en todos los casos, porque esa es la seguridad nuestra del futuro. De manera que para Costa Rica hay un interés nacional en defender la democracia y en defender los procesos jurídicos en todos lados.